a, a entrar en esa parte de la palabra y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10. Vamos a tener un tema hoy que es de oración y enseñanza. Vamos a mirar un tema hoy muy especial y de verdad que me llama a mí la atención esta parte sobre la batalla más difícil de ganar. La batalla más difícil de ganar. San Marcos 10, versículo 17 hasta el versículo 31. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice la escritura de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Gloria al Señor. Es importante tener en cuenta en esta noche esa parte y mirar a la luz de la palabra cómo Dios nos orienta para analizar la guerra que estamos peleando con nosotros mismos. Y es importante saber qué tipo de batalla estamos peleando. Entonces sí es, hermano y hermana, importante esto, y prestar atención en los cultos, estemos concentraditos.
¿Por qué razón? Porque tenemos que analizar que el culto a Dios debe tener un significado para el creyente. Y mire que estoy diciendo para el creyente. Porque hay gente que de pronto se conectan, pero no hay un interés en que su vida cristiana avance, en que su vida cristiana crezca. Pero yo pienso que el culto es para eso, para que usted tenga ambiciones en la parte espiritual. Que todo lo demás, como dice aquí, se vuelva secundario, pero que primero esté lo referente a la vida cristiana, para que tú y yo podamos aprovechar al máximo estos ratos que dedicamos a Dios. Se hablaba de muchos que no se han vuelto a conectar. Varios pastores tienen quejas contra gran parte de la iglesia que ya están desubicados en otras cosas. Porque de pronto se hablaba hoy en la reunión de que no les gusta el culto virtual. Pero si no le gusta el culto virtual, quiere decir que no tiene una identidad clara con lo que es la salvación. Y es importante que nosotros pensemos en ello. Porque cuando no hay un interés por las cosas de Dios, de usted conectarse, de usted escuchar la palabra porque la necesitamos oír, esa palabra es la que nos reanima cada rato y a cada instante que de pronto tratan de opacarse en nuestra vida cristiana por alguna circunstancia, pero que la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies. Y cuando habla de lámpara, quiere decir que disipa las tinieblas y todo lo negativo que usted esté acaparando. Entonces es importante, mis hermanos, que saquemos el provecho al máximo de estos cultos virtuales, porque no sabemos si el Señor venga de un momento a otro. Y hay gente que no la piensa en este momento de que el Señor puede aparecer y viven relajados, de pronto muchos ocupados en cosas de pronto dañinas, como es el televisor, las novelas, una cantidad de cosas que el creyente no ha podido discernir que son malas, y más en este tiempo donde necesitamos conectarnos más con el Señor. Entonces, por eso quise titular este tema, la batalla más difícil de ganar. Porque aunque usted a veces quiera renunciar a cosas que son pecado y haga el intento, mientras usted no tenga a Cristo metido ahí en esa parte, usted no puede salir adelante en eso. Y puede trazar muchas metas, pero si usted ha sacado a Cristo de su vida y ya no ora lo suficiente, ya no estudia la palabra lo suficiente, ya no se enfoca en esa parte que tiene que ver con su salvación, entonces no se extrañe, hermano y hermana, no se extrañen que se sientan raros en la vida espiritual, que sientan como un desgano por las cosas de Dios, porque cuando le estamos metiendo mecato al estómago espiritual, quiere decir que nos estamos llenando de otras cosas y ya no nos interesa lo que le alimenta al alma. Qué bueno pues, mis hermanos, en esta noche poder estar bien dispuestos siempre. Y estaba yo observando cómo hay gente que vive la vida cristiana como la vivía este joven. Una vida cristiana donde él aseguraba que todo eso lo había guardado desde su juventud. Pero como siempre les he explicado yo a ustedes, es muy fácil saberse toda la Biblia, pero ¿cuánto obedece usted de eso que se sabe? ¿Cuánto cumple usted de eso que se sabe?
Y es muy importante esto. Cuando el Señor le habla de los mandamientos y, y, y él en su lambonería llega donde el Señor y se le arrodilla porque tenía reverencia. No se sabe si era una reverencia respetuosa o de apariencia. Hay gente que no sabe para qué se arrodilla, pero hay gente que sí sabe para qué se arrodilla. ¿Y qué es lo que verdaderamente le surge en su vida? Porque hasta para eso hay que tener sabiduría. Saber para qué me arrodillo y por qué me arrodillo. Porque debo saber qué es lo que necesita o lo que necesitamos nosotros en la parte espiritual para sacar adelante nuestras vidas y para sacar adelante los propósitos que Dios se ha trazado con nosotros, porque usted y yo tenemos que luchar para sacar adelante esa parte y que no le seamos estorbo a mi Señor. Entonces sí es importante todo esto en la parte que tiene que ver con la vida cristiana. Y entonces, maestro bueno, y vuelvo y toco ese punto porque ¿por qué le llamas bueno a Dios? El inconverso ya dice, no, mi Diosito es muy bueno. Él no me condena. Él me da 5 minutos para arrepentirme. Que no estemos como ese inconverso pensando de esa manera. Él es muy bueno y si alguna cosa he estado embarrándola, Él me da 5 minutos. No vivamos de esas cosas. Vivamos la realidad en el momento. Porque es lo que tú y yo necesitamos. Y estaba yo observando esa necesidad tan grande de tener en cuenta todo esto. Porque la Escritura está diciendo que el Señor le hace la pregunta a él también. ¿Por qué me llamas bueno? Y es lo que nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra. ¿Por qué le decimos las cosas al Señor? ¿Por qué tú le dices que Él es bueno? ¿Por qué le dices que Él es santo? ¿Por qué le dices que Él es especial para usted? Tiene que tener una razón de ser al expresarle a Dios palabras donde lo estás odulando a Él, pero que Él necesita saber con qué propósito hace usted eso, porque Él sí sabe de dónde están saliendo esas palabras, si están saliendo de un corazón con hipocresía o de un corazón sincero que le quiere expresar a Él con toda sinceridad lo que siente en su alma. No es lo mismo también, parecido a esto, no es lo mismo cantar que ordenar el camino, así lo dice el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honra. Eso dice el texto. Pero el que ordene el camino, le mostraré la salvación. Salmo 50:23. No es lo mismo usted cantar para que lo escuchen o para que la escuchen. Y que cante bien bonito. Pero hay que tener una razón por qué le cantamos a Dios. ¿Qué lo motiva a usted o qué la motiva a usted a cantarle? ¿Y qué le motiva a usted? Expresarle a Dios un cántico de alabanza o una plegaria donde usted lo está adorando a Él. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? También en esta noche, a ser cristianos. ¿Qué es lo que nos debe motivar a ser cristianos?
No es una secta religiosa, no es una religión más en este mundo. Hay algo más grande que nos motiva a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, pero apartados del mal. Porque son dos cosas diferentes. Y es lo que la Escritura siempre nos está diciendo. Qué importante, mi hermano y mi hermana, en esta noche, que tengamos en cuenta todo esto. Y el Señor empieza a hablarle los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él responde y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y no es lo mismo guardarlo que obedecerlo, para que sepa mi hermano. Son dos frases muy diferentes. No es lo mismo guardar y grabarse algo que usted obedecerlo. Entonces, dice la Escritura que Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Y ese es el nudo a que llegamos de pronto muchos. ¿Qué le hace falta a usted? Perdonar al que le ofendió. ¿Tiene usted agallas y tripas para perdonar al que lo ofendió? Porque si usted no hace eso, arriba tampoco te perdonará nuestro Padre Celestial. Así lo dice la palabra, así lo predicamos y así lo tenemos que creer. Cuando usted no perdona, según ese texto, usted no tiene derecho a ser perdonada ni perdonado. Mire qué importante estudiar la palabra y entenderla. Y si lo dice el Señor, es porque es así. Si no perdonas a tu hermano, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará las ofensas vuestras. Entonces es importante. Estamos peleando una batalla, pero debemos pelearla con deseos de ganar. No por si de pronto gano, no por si de pronto logro hacer algo. No, estamos peleando una batalla con el propósito de ganarla. Y todos los días hay un conflicto que pelear. Y hay un conflicto que solucionar todos los días. Usted le tocará enfrentar, a mí me tocará enfrentar cada día un conflicto, aún conmigo mismo, contigo misma, contigo mismo. Porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. ¿Qué estás haciendo contra esa carne débil? ¿Qué estás haciendo contra esa carne que se niega a agradar a Dios, que se niega a doblar esas rodillas, que se niega a obedecer esa palabra? ¿Qué estás haciendo contra esa carne que te está impidiendo crecer espiritualmente, avanzar en tu vida cristiana? ¿Qué estás haciendo con esa carne que lo hace que usted se vuelva un mediocre o se vuelva un conformista o una conformista o una mediocre? ¿Qué estás haciendo contra esa carne? Porque estamos peleando una batalla contra un cuerpo que todo lo que pide es malo, que no pide nada bueno. Y es la necesidad de entender en qué parte de ese cuerpo, en qué parte de tu vida no le has dejado al Señor entrar. Y por eso seguir luchando contra eso, porque no lo has dejado entrar ahí en esa parte, donde cada rato le fallas, donde cada rato la embarras, donde cada rato
vuelve y resbalas ahí, porque no le has entregado eso a Él. Tú sola, tú solo, jamás podrás dejar esa aberración o eso que no te ha dejado tener vida. Y es importante que en esta noche le prestes atención a todo esto, hermano y hermana. Son cosas delicadas, mi hermano, pero que hay que ser claros en ello, mis hermanos. A veces tú quieres dejar ese amigo que de pronto no se acomoda a lo que tú eres. De pronto es un amigo inconverso o una amiga inconversa, pero que no se acomoda a lo que tú eres. Y más fácil usted resulta acomodándose a lo que es la otra persona que no le ha creído a Dios. Y esa es la clase de batalla que no podemos ganar si no se la entregamos al Señor. Es tan importante tener en cuenta todo esto, porque hay una necesidad grande de avanzar en este camino para tener una paz, una seguridad, para tener una vida cristiana más tranquila, más sosegada, hermano y hermana. Porque es una batalla contra tantas cosas que nos aquejan como humanos. Hay una anécdota por ahí y dice que en México invitan a una familia o a alguien a una casa y cuando esa persona llega le dicen, estás en tu casa, estás como en tu casa. Y aquí acostumbramos a veces eso, siéntase como en su casa. Pero si la persona empieza a abrir la nevera y a meterse a las alcobas privadas de la gente, ya eso a usted no le va a gustar. ¿O tú qué dices, hermana y hermano? Uno invita a la gente, el amigo o la amiga a la casa, pero llegará de pronto hasta la sala, hasta el comedor. Pero usted no ve a una persona de esas metiéndose a las alcobas, mirando a ver qué hay. Porque de pronto no le va a gustar. Y entonces, hace un tiempo atrás, creo que varios años, hablamos de un tema sobre la pieza del reblujo donde no queremos que el Señor entre. Pero en este caso sería la parte que usted no le ha confiado al Señor. De pronto porque no querés dejar eso. Porque lo has intentado varias veces sola o solo de dejar esa persona, pero usted solo no es capaz. Y allá acabamos de leer que lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Pero como es posible para Dios, usted tiene que dejarlo entrar en esa parte. Porque al Señor no le debemos tener nada privado. Con el Señor no debe haber tapados ni secretos. Porque esos secretos Él los juzgará el día del juicio. Conforme al Evangelio, dice Romanos. En el día en que Jesucristo juzgará por el Evangelio los secretos de los hombres. Dice en Romanos capítulo 2, creo que es. Entonces miren la necesidad que tenemos de entender que lo que para el hombre es imposible es posible para Dios. Muchos hombres no se dan cuenta que es que no le han entregado eso a Dios. ¿Cuánta gente de pronto está fornicando y han querido dejar a esa persona para dejar de ofender a Dios? Pero no le han dado espacio a Dios para que los ayude en eso. No le han dado ese espacio a Dios para que Él entre a hacer el trabajo Él en esa parte de fornicación o de adulterio.
Y mientras usted no se aleje de esa persona con la que está adulterando o fornicando, es un ejemplo que les coloco. ¿Cuántos pueden estar así en esa situación? Entonces, y siguen ahí en su culto y en sus cosas, pero es tan astuto el enemigo que les hace creer que así están bien. Pero ¿qué es lo que no hemos podido ganar de esa batalla? Lo que no le hemos entregado a Dios. Lo que usted no le ha querido confiar a Dios. Desde que llegamos al camino del Señor, empezamos a entregarle una cantidad de cosas. Pero esas cosas en las que no hemos podido vencer son aquellas que no le hemos entregado a Él. Que no le hemos dado espacio a Él para que Él obre ahí en esa parte. Porque no las queremos aflojar. Y eso es un problema, se vuelve un problema, mi hermano. Qué bueno que hoy sea el día para reflexionar acerca de estas cosas y que sepamos y entendamos, como dice la Escritura, eso que es imposible para el hombre. ¿Cuántas veces usted habrá dicho? Y lo he intentado varias veces y no he podido. Y lo he intentado varias veces y no lo he logrado. Y lo he intentado varias veces y vuelvo y caigo en la trampa. Hermano, hermana, es que usted solo no es capaz. Usted sola no eres capaz. Entréguele esa carga a Cristo. Dígale, Señor, yo he leído en tu palabra que lo que es imposible para mí, lo que yo no he podido lograr, porque de pronto no he querido que tú te des cuenta, no he querido que no he querido contarte las cosas. No te he querido mostrar la parte mala de mi vida, porque de pronto no he querido alejarme de ahí. Pero empieza a hablar con Él en la oración. Señor, te entrego esta parte de mi vida también. Te entrego esta parte oscura de mi vida que no le he permitido a usted entrar ahí. Te entrego ese cuarto oscuro donde hay tinieblas, donde hay cosas dañinas que no me han dejado avanzar en la vida cristiana, donde hay cosas dañinas que me han estancado en mi vida espiritual. Señor, entra ahí, ayúdame a dejar a esa persona que me está afectando, que me está perjudicando. Ayúdame a renunciar, porque tu palabra dice que tu gracia me enseñó a renunciar a los deseos mundanos. Así lo dice la palabra, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, solo así podremos vivir sobria, justa y piadosamente. Lo dice Tito 2:11. Solo renunciando a eso y dándole el espacio a mi Cristo, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, toda potestad le es dada a Él. Así es que si le entregamos a Él esa parte oscura, esa parte que de pronto ha estado estancando tu vida cristiana o la mía, entreguémosle eso a Él en la oración, allá en lo privado, en lo secreto de Él. Entreguémosle todo eso para que Él haga la obra que no has podido hacer tú, ni que he podido hacer yo, porque eso no lo puede cambiar el hombre, eso no lo puede cambiar la mujer, eso no lo puede cambiar nadie de este planeta, solamente Jesucristo el Señor, que fue el único que vino para deshacer las obras del diablo, y deshacer es desaparecer. Él sí puede hacer desaparecer esas tinieblas de tu vida, esa parte oscura de tu vida, donde tú no le has dejado entrar a Él. Permítele que Él entre en esa parte y serás un hombre, una mujer más honestos con Él, más preparados para la victoria, hermano y hermana. Qué importante que tú y yo en este día podamos aprovechar al máximo todo esto. Y como le dice el Señor allí a los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse, pues, si la cosa es así?
Ahí ves donde él le dice al creyente, es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios, dice ahí, todas las cosas son posibles, aleluya. Ese Dios que tenemos no es un Dios de palo, que lo ponga usted a dudar, no es un Dios que se cuelga en el cuello, no es un Dios que se pega en la pared, no es un Dios que se lleva en una billetera, no, es un Dios que cuando usted lo deja meter al corazón, Él hace maravillas contigo, hace maravillas con tu pensamiento, hace maravillas con tu conducta, cambia y transforma tu vida y le da una conducta que lo honre a Él. Y dejarás de honrar al mundo con tu conducta. Qué importante, hermano y hermana. Aléjate, aléjate, hermano, de esas cosas dañinas, de eso que te está afectando, de eso que te está haciendo daño, de esas cosas que no te dejan crecer, que te dan más bien como conformismo y se va conformando ahí. No, eso no es tanto pecado, eso no es nada para Dios, eso no es nada. Yo no creo que Él me condene por eso. Quédese así, verá la sorpresa mala que te vas a llevar. Entréguele todo al Señor. No deje nada escondido por allá. Entrégale todo al Señor. Y verá que Él cumplirá en usted su propósito. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él cumplirá su propósito en mí. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él piensa en ti, pero tú también debes de pensar en Él y ser más sincero con Él, porque le falta sinceridad a mucho creyente para poder salir adelante con su vida cristiana. Dios ama la verdad en lo íntimo, pero si ese creyente, si esa creyente no usa la intimidad con Dios, jamás podrá Él sacarte de esa mala racha, de esa vida cristiana mediocre. Jamás podrá sacarte de esa mala racha y de esa vida cristiana mediocre. Qué importante, hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero si usted no ora, quiere decir que usted no tiene intimidad con Dios. Y mucho menos le va a contar la verdad a Él. Pero Él sí ama la verdad en lo íntimo. Y esos que aman la verdad en lo íntimo, y esos que Él ama, porque le cuentan la verdad allá en lo secreto, le cuentan en qué situación se encuentran y le piden ayuda y siguen los consejos de Él, porque no basta con tener intimidad con Él, basta también con que usted lo escuche a Él y le obedezca los consejos. Hoy está recibiendo usted un consejo para que lo aplique a tu vida cristiana y vas a ver resultados por montones en tu vida cristiana. Tu vida va a empezar a florecer nuevamente y te volverás un árbol fructífero para ese Dios maravilloso que lo único que quiere ver en ti es una buena cosecha. Como decía hace unos días atrás, no te canses de hacer el bien. Cuando aprendas a hacerlo, no te canses de hacerlo, porque a su tiempo segarás. Como les decía en estos días, mientras usted no se canse de obedecerle a Dios y de escucharlo a Él, porque hay que escucharlo para poderle obedecer, serás una excelente cristiana, un excelente cristiano. Qué importante. Yo creo y yo le creo a Él que Él ama la verdad en lo íntimo, según el Salmo 51. Qué bueno, hermano, que de verdad usted hable con Él. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo
y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis maldades y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, mire lo que dice ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante. Necesitamos es un espíritu recto dentro de nosotros. Porque si no hay un espíritu recto dentro de ti, seguirás cometiéndola. Seguirás peleando, seguirás alegando allá. Seguirás bujando allá en el hogar, seguirás haciendo cosas dañinas en tu mismo hogar. Qué triste, hermano y hermana, que la gente no se dé cuenta que la están embarrando. Y que Dios lo que quiere es que usted viva en armonía y en paz con Él y con los que te rodean. Qué importante. Como dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Qué importante. Como dice el apóstol, he peleado la buena batalla. Qué importante nosotros tener que poder entender estas palabras y que se conviertan en una realidad. La palabra de Dios siempre nos está orientando a lo bueno, siempre nos está llevando. Cuando uno le dice la verdad en lo íntimo a Dios y aprendes a escucharlo a Él, Él le hace comprender sabiduría. Pero tiene que haber intimidad con Él. Si usted es una perezosa, un perezoso para orar, si usted más bien se pega de un televisor o de bagatelas por ahí y no le está dedicando tiempo al maestro en lo íntimo, usted se va a fregar. Hermano y hermana, vamos a vivir fregados a toda hora. Porque en esa intimidad con Dios es donde se consiguen las cosas. Y la Escritura dice, allá lo dice en uno de los evangelios, cierra tras de ti la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y Él que ve en lo secreto te recompensará en público. Habla con Él en lo secreto, pero habla cosas veraces. No hable con mentiras con Él. Sea sincera y sincero con Él. Y usted va a sentir el toque de Dios tan especial. Pero Él quiere que tú y yo saquemos cada día el mejor provecho de lo que Él hizo en el Calvario. Aprovechemos al máximo ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Ya usted y yo solamente tenemos que obedecer. Pero para obedecer hay que escucharlo. Para obedecer hay que creerle. Para obedecer hay que guardar. Y hay que practicar. Eso le dijeron a esos hombres a Él. Todos preocupados, Señor. ¿Y cómo hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le dijo, el Señor le respondió inmediatamente. La obra de Dios, ¿cómo la van a poner por obra? ¿Cómo hacen ustedes para poner en práctica la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Cuando usted ha creído en ese que fue enviado a salvarte a ti y a salvarme a mí, y te das cuenta del sufrimiento de Él, de lo que padeció, del valor que tiene su muerte en el Calvario, hermano, vas a poner en práctica lo que Él le diga. Y a los discípulos le dijo, vayan a todas las naciones
y hagan discípulos y los bautizan y les dicen que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin. Y el problema es ese, no creer que Él está allá, vea, allá en su casa, hermano, allá en su casa, hermana, allá está Él todos los días. Por eso es importante vivir bien la vida cristiana, vivirla con temor de Dios, vivirla con obediencia, vivirla con gratitud. Por eso es importante ser santo en toda parte y vivir una vida limpia en toda parte. No se deje enredar del enemigo, ni de odios, ni de rencillas, ni de contiendas, ni de chismes, ni de comentarios. No se deje enredar de la codicia, de las codicias dañinas. Dígale al Señor que usted quiere vencer en esa parte. Hay cosas que de pronto usted no ha logrado la victoria, pero es porque usted no le ha dado ese espacio a Dios. Y eso que ha sido imposible para usted, no has podido vencer en eso que te ha sido imposible a ti, porque has querido hacerlo solo, porque has querido hacerla sola. Pero cuando usted meta a Cristo ahí también en ese cuento, en esa historia, serás más que vencedor. Así lo dice la Escritura. Y así lo dice allá en Romanos, hermana y hermano. Qué bueno, hermano, en esta noche comprometernos con Él. Comprometernos más con Él. Dejar de hablar tanta cháchara que no sirve de nada. Y empezar a hacer las cosas como Él quiere que la hagamos. Vamos a invocar a Jesús. Vamos a darle gracias. Y vamos a organizar esas cosas que no hemos aclarado con Él. Por orgullo, por egoísmo, por altivez, por vanidad. Por tanta cosa que todavía se mueve en ese tronco de carne orgullosa. Aprendamos a reconocer que en vez de hacernos bien nos hemos hecho daño. Por no aflojarle eso al Señor o por no perdonar y olvidar. Vamos a darle gracias a mi Cristo por este maravilloso momento. De todas maneras, mis hermanos, lo hago con mucho amor, porque quiero ver una iglesia concientizada de lo que verdaderamente vale la pena vivir, de lo que verdaderamente vale la pena hacer. Pero hay que creerle a Dios la palabra para poderla poner en práctica, para poder que esa palabra se convierta en mi vida y en tu vida diaria, en tu vocabulario y en tu conducta. Que esa palabra se refleje, que la has creído en esa conducta, en ese comportamiento, en esa cultura, en ese diario vivir, en esos sentimientos de amor y de afecto fraternal, que podamos reflejar que Cristo está bien metido en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor y que el Señor Jesucristo les bendiga y enriquezcan cada día esos corazones de ustedes y el nuestro, para que cada día haya más y más de Él. Hermano Aldemar puede continuar. Dios me les bendiga ricamente.